Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a tu programa En Análisis, hoy con César Hedler. Él me aclara que no es historiador, pero sin duda es una de las personas que se ha dedicado a investigar y a plasmar sobre la base de vivencias y recopilaciones personales lo que es la historia de la ciudad del clima ideal. Hoy nos complace presentar su nuevo libro, Calles de Piedra, Relatos y Memorias, y es que todavía tenemos muy reciente el tren sin retorno que marcó huella y que sin duda va a ser un ejemplar de consulta permanente para quien desee conocer lo que es la historia, lo que ha sido la historia de nuestra ciudad. César, bienvenido y bueno, de una vez felicitaciones, un libro que sabemos que está saliendo de imprenta, no ha sido bautizado incluso, pero que queremos compartir con la ciudadanía lo que es esta recopilación de relatos y de memorias de César Hedler dedicado a la ciudad de Los Teques. Sí, es parte de la misma preocupación que permanentemente he tenido de unos años para acá, pues. Al ver Los Teques, el estado en que ha caído, la situación de decadencia que vivimos acá en Los Teques. Y el nombre es por la situación en la que se encuentran Los Teques, calles de piedra, porque no tenemos ya asfalto, ya no tenemos sino huecos y piedra. No, bueno, yo oía cuando niño que el Guarataro, es decir, la zona que al final de la calle arriba, cerca del Puente Castro, ese sector lo llamaban el Guarataro, tanto que hacia arriba, hacia la Estrella, se llamaba Altos del Guarataro. Y se decía siempre, esa fue una calle de piedra, esa era una calle de piedra. Entonces, como fue el sector donde yo nací, donde yo me crié, me formé, lógicamente, pues tenía, para mí era indistinto llamarla, oír decir el Guarataro, que calle arriba, por ejemplo. Para mí era indistinto, no tenía ninguna contradicción. Y hoy presentas una recopilación, Relatos y Memorias. Sí, porque coméntanos un poco lo que está plasmado en los libros en estos momentos. Hay un conjunto de cuentos que lógicamente son cuentos, pues pertenecen a la ficción, son relatos, y las memorias, porque en realidad más que crónicas, son crónicas fabuladas, ¿no? Se acercan más al concepto de memoria, tal como uno le recuerda muchas cosas, ¿ves? Entonces, en realidad eso fue un ciclo de un año. En el diario Avance, cada domingo yo hacía una entrega de acuerdo a cada fecha, entonces lógicamente después la compilé y me pidieron en el fondo editorial de Simón Rodríguez, de acá de Los Teques, me pidieron que lo publicara pues por allí y yo lo llevé, fue inmediato, que en cosa de un mes pues. Ahora, hay fotografías, hay algunas imágenes que, bueno, en estos momentos son pequeñas, pero que no necesariamente son fáciles de conseguir, porque estamos hablando de historia. Y en este caso, ¿cómo lograste tú hacer esa recopilación también de esas imágenes? Bueno, en realidad... Familias de tradición en Los Teques. Mira, más bien ahorita se han hecho muy populares, incluso por el Facebook hay cantidades que están sacando. En el Ateneo hay una exposición permanente de viejas fotografías de Los Teques. Y sí, algunas me la aportaron, por ejemplo, personas que, la de Benedetto, por ejemplo, la de Marcelino Mejía, la del Gallero Alicia, la tomé directamente, por supuesto. Porque... Ahora, aquí tú presentas personajes bien interesantes que quizás muchos de nosotros no conocimos, pero que dejaron un legado en lo que ha sido la historia de nuestra ciudad. Marcelino Mejías, el universo de las formas. ¿Quién fue Marcelino Mejías? ¿Quién es? Todavía se mantiene vivo, qué bueno. Él es una persona que hace figuras en miniatura de personajes esenciales de acá de Los Teques. Incluso he llegado más lejos, he llegado hasta Alemania, por ejemplo, y he expuesto en Alemania los personajes de acá de Los Teques. A mí mismo me hizo al lado de la computadora en mi biblioteca y voy para una exposición que él va a presentar ahora en junio. Sus piezas se han visto mucho en la Casa de la Cultura, sí. Y de verdad que es un goce, un disfrute, porque el detalle con el que él hace, las características físicas de la persona que decide pues representar, sin duda que son bien parecidas. Sí, muy genuino la obra de Marcelino. Ahora está también la maestra Sara, y en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, bueno, vale la pena también destacar lo que ha sido esas mujeres que han marcado hito y que tú las consideraste para lo que es esta recopilación. Claro, mi mamá es maestra.
todavía da catecismo y enseña, pues. Entonces, mi universo infantil estuvo alrededor de las maestras. Ella era comadre de mamá, por ejemplo, y me dio un segundo grado. En la casa ninguno estudió primer grado. ¿No fue de esas que logran enamorar a los muchachos? Que el muchacho se queda prendido siempre de la maestra del primero o del segundo grado. Ella tenía 15 hijos. ¡Ah, caramba! Imagínate. No había televisión. Sí, pero aparte de eso, el concepto de la mujer en el momento era parir, porque las familias estaban constituidas por grandes núcleos, pues digamos. Y en principio, claro, no había anticonceptivo y eso como tú lo dices, pero es que el concepto de familia, tenía que ser una familia numerosa, una familia que se asentara, que se iban formando. ¿Quiénes criaban a los muchachos? Las abuelas, las señoras que estaban allí en la casa, que vivían allá, la llamaban criada muchas veces, pero la mayoría de las veces... Pero se veía más para procrear la mujer y no en ese rol integral que es en el que nosotros queremos estar. Por supuesto, porque para entonces, ¿qué porcentaje de mujeres estudiaban? ¿Cuál destino le esperaba a una mujer que no iba a estudiar, ni estaba haciendo dinero, ni otras cosas? Claro, sin derecho a la profesionalización. Yo no de sé alguna si sin derecho, dices tú. Sí, no había posibilidades y se le estaba coartando de alguna manera. Es un concepto es un cultural. debate que hay. No, pero es cultural, porque otras sí los hicieron, y mucho, ¿ves? Es decir, es como ahorita, digamos que muchas personas sienten la urgencia de salir fuera del país, por ejemplo, y conocer otros mundos, en tanto que otros se mantienen acá y nunca piensan en eso como ninguna posibilidad. O son felices así. O son felices así. Tienes otro de los textos, El tren de la nostalgia, y de verdad que es que se mantiene la nostalgia cuando decimos el tren del encanto. Mira, eso fue la maestra Josefina Rondón me invitó para que les hablara a los niños sobre Tren sin retorno. Entonces, lo curioso fue que ellos, cada uno pues de los muchachos fue disfrazado de un personaje de Tren sin retorno. Ah, qué bien. Incluso uno de sacerdote representando al padre Tinoco, otro, bueno, todos fueron... O sea, que la sorpresa que tú le ibas a dar a ellos resultó una sorpresa para ti, más bien. Entonces, cuando yo les estuve contando, pues, cómo surgió el libro, cómo todas esas cosas, cómo era, pues, cada cuestión en detalle, la atención de esos muchachos quedó absolutamente cautivada, pues. Y después, la sensación que yo mismo tuve, porque para colmo era un momento de lluvia intensa, entonces generaba más todavía esa sensación de nostalgia, de saudade. Okay. Sí, y yo sabía que cada niño eso iba a recordar para siempre ese momento, porque no solamente para ellos lo que imaginan que sería un escritor, sino haberse disfrazado, haber construido toda unas carteleras. Un pasado que no vivieron, pero que lo van a tener en su mente a través de esa representación. Ellos expusieron, cada uno expuso partes del libro, lo leían o lo recordaban y entonces lo narraban. Sí. Qué bien. Lo mismo sucede con lo que corresponde al Parque Los Coquitos. Un tío vivía en la parte de arriba del Vigía y nos llevaba de vez en cuando a dormir para allá, pues algunos de los muchachos. Y él nos decía que habían leones y que habían todas esas cosas, y entonces íbamos todos apurados y nerviosos porque podían aparecerse los leones, por supuesto, y nada de eso era verdad, pero era esa cosa de ficcionar, pues, y asustar a los muchachos para divertirse. Y entonces, claro, recuerdo toda esa travesía, pues, la tensión, el miedo, la expectativa de cruzar rápido el parque y llegar hasta arriba. Después, entonces, fue mi lugar donde leí muchísimo a partir de 12 años en adelante. Yo leí en ese parque no sé cuánto, pues, como come pasto una vaca, dicen los españoles. Y después me fui a Mérida y al regreso encontré aquello que ya no era ese espacio terrible. Sin embargo, una vez que al tiempo supe que un grupo de ecologistas, Nexan y otros más, el Tigre, otros más estaban en eso, tratando de redimir, pues de rescatar el sentido originario de aquel parque. Entonces aquello me llenó de alegría y de esperanza, pues de que ojalá algún día lleguemos a tener un parque humanizado para seres humanos. Digno. Y en todo pueblo siempre hay el peine y la tijera que es característico. En Los Teques también sucedió y está plasmado en lo que ha sido esta recopilación. Las bellas barberías.
las barberías con olor a Jean-Marie Farina, con olor a la, Colonia 70, la 7740. Los barberos vestían impecables, las batas de los barberos eran casi como las de los médicos. Y había esa sensación al llegar a la barbería de que se estaba pues en un lugar diferenciado, por supuesto, ¿no? Una música bajita, le ofrecían a uno hasta café. Después de afeitado, incluso el mismo barbero le sacudía a uno el resto del cabello que quedaba en la chaqueta o en la... Y por supuesto tiene referencias para mí porque tengo un gran amigo barbero y estuve ligado, pues entonces conocí rápido las tijeras barrilitos, los peines de Carey, las Conner, que eran las sillas esas. ¿Todavía se mantienen en algunas barberías de Los Teques esas sillas antiquísimas? En la barbería Italia, por ejemplo, que yo allí retrato a Martino. Es muy grato, incluso, bueno, quienes nos paramos muy temprano, a las 5 de la mañana, ustedes pasan por allí y están abiertos y todavía están con esas batas impecables, sí, que tú dices, bueno, todavía queda algo de ese pasado reciente, porque no es tan lejano. Fíjate, uno de los detalles que había era que no había que hacer tanta cola. Hoy ese es un problema. Sí, sí, hoy es de crisis. Hoy es de crisis. La mayoría llegamos, hay demasiado, sí, tengo 4 por delante, están tomando café. Esa es la vuelta. Entonces hay que ir y una vez y otra, pero entonces no, había suficiente asiento, las barberías eran amplias, para mí tiene un significado muy personal, pues por eso lo hice del peine. Lo colocaste allí. Sí. Y está otro de los textos que destaca en esta recopilación de memorias es La ciudad en la noche. Sí. Hay mucha diferencia de lo que tú describes a lo que realmente al día de hoy es nuestra ciudad. Ya veo que leíste el texto, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no hay palabras para comparar lo que era la ciudad en la noche. Sí. De los teques, casi todos los de mi edad, pues ahorita los de mi generación, éramos noctámbulos. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana es que nos acostábamos. Porque se podía estar sin ningún tipo de riesgo en la plaza. Por ejemplo, nosotros nos formamos en la Plaza Miranda. Entonces no había ningún riesgo de atraco, de nada, pues entonces leíamos, estudiamos. Mira tú, nada más y nada menos que la Plaza Miranda. Sí. Ahorita pasar a las 6 de la tarde por la Plaza Miranda ya es un riesgo. Una situación de riesgo. Para entonces era distinto, nosotros teníamos una silla de extensión para estudiar, porque allí estudiamos, en realidad no estudiábamos, lo que hacía era reunirnos y hacer el aguaje, porque todos leíamos muchísimo, todos los que constituíamos el grupo, ya teníamos esa vocación de formación. Entonces, más bien era como una cuestión vergonzosa, no estar al día en la última obra literaria, en el personaje que se movía en la escena. Pero bueno, la ciudad en la noche sigue siendo en todas partes del mundo una referencia. París no es París, sino es el París de noche. Sí, no es en la noche. Nueva York, ¿verdad? Bogotá. Los mejores momentos serían en la noche. Dígame, Argentina no duerme. Las barberías a las 6 de la tarde es que abren, las tiendas, todo, porque a esa hora es que la gente tiene tiempo de ir a comprar y esas cosas. En el día está trabajando. Ahora, hablando de la noche, tú tienes dos temas también que desarrollas, y es el bar Azteca, pero por la otra tienes el Buen Café. Mira, las dos opciones estaban y están presentes en este libro cuando se habla de en Los Teques que tú conociste. Mira, fíjate esto que te voy a decir, la importancia de los cafés en las ciudades. En Bogotá se conocía en el sector de, ¿cómo se llama? Bueno, en el sector norte, donde está la Plaza de Caracas, había un café que era el automático, se llamaba así, Café el Automático, donde se la pasaba León de Greiff, el poeta. En París, por ejemplo, todo el mundo sabe del café de Flores, como porque era un español, el dueño, Flores, entonces el café de Flores, Simón de Beauvoir, Sartre, Camus, Merleau-Ponty, todos esos intelectuales hicieron su obra ahí en los cafés. Aquí en Venezuela tenemos en La Atarraya, recuerdas que allí estaba Hopin, Leoncio Pimentel, todos esos intelectuales caraqueños hacían vida y tomaban y todo allí en el Gran Café, por ejemplo, de Pascual Navarro, allí en Sabana Grande. Los cafés, los cafetines, allí se han gestado movimientos políticos, se gestan obras literarias, intelectuales, filosóficas. Son espacios de encuentro importantes. Pero de referencia intelectual.
¿Ves? Aparte de que lógicamente es muy agradable llegar a un sitio donde puedas desayunar o comer un lunch, una cosa, y no tengas que estar parado Cuéntame con un piso sucio. En Los Teques, ¿dónde vas tú ahorita a tomarte el café? Que no me le hagas la cuña al negocio. En mi casa. No hay otra opción. Sí. Definitivamente. Sí. Y miren que en algún momento le vamos a mostrar parte de lo que es la casa que tiene César Hedler. De verdad que también digna de admirar. Deuda incancelable es otro de los... Sí, eso es un cuento. Todos los cuentos que están allí... Los morosos siempre están a la orden del día. O sea, no tiene nada que ver con la época. Claro, pero fíjate bien, todos los cuentos que están allí le ocurrieron a algunos de mis amigos. No son cuentos en el sentido de que no son mentiras, sino la forma fabulada como yo los presento ya tiene otra cosa. Pero es un amigo que alguien lo mandó a cobrar una deuda allá en Trinidad y al llegar allá, en vez de pagarle, lo secuestraron. Entonces le dijeron al dueño, perdón, al dueño de la deuda, pues al que había mandado a cobrar, le dijeron, tienes que pagar tanto, si no este hombre se muere. Entonces el hombre, en vez de pagar, pagó en otra parte para que lo rescataran. Lo rescataron. Bueno, eso fue todo y entonces ya cuando se venía para Venezuela otra vez y se creía solvente de todo, llegó la policía a la casa donde estaban, porque en la trifulca por rescatarlo habían herido un poco de gente, entonces preso. Además. Sí, total que bueno, eso es parte de esa tragedia que está presente en esta narrativa. De verdad, una narrativa bien didáctica, bien amena, es una lectura no solamente para aprender cosas de lo que ha sido la historia en Los Teques a través de las vivencias personales, sino también para compartir en familia. Yo creo que la historia narrada y discutida es una bonita manera de aprenderla. Y tenemos también el difunto bailado, no tiene nada que ver con los difuntos de ahora, donde lamentablemente pues vimos en el día de hoy cómo le caían a tiros durante un sepelio, durante un velatorio a algunas personas que estaban allí, cuando vemos que van a rematar a quien ya pues perdió la vida. Mira, yo fui a Caracas a un velorio, por ahí en Katia, y en la capilla donde estaba, me senté en un lugar donde se dominaba la visión de dos capillas. En esta capilla estaban velando un malandro, y aquí estaban velando a un amigo, familiar pues. Entonces yo pude observar toda la fenomenología de eso. Llegó un hombre en silla de ruedas, lo trajeron, pues se veía que era un capo, un jefe. Lo subieron para que saludara al muerto. Él pidió contabilizar cuántas botellas había y cuántas cajas de cigarros. Venía armado con una pistola de alta potencia. En fin, eso fue todo un show de esa cuestión, porque al final estaban rascados en la mañana, se les cayó la urna, él se sacó la correa, le dio unos rejos a la urna y le dijo, tienes que irte, tú no puedes quedarte aquí, nosotros te vamos a vengar, pero ¿qué es eso de quererte quedar? Bueno, se lo llevaron y en brazos amigos lo fueron llevando, después se dispararon por todas partes y le cantaban unas canciones que probablemente tengan que ver mucho con la santería. Entonces, claro, eso es un lugar común en Caracas ahorita, ¿no? La forma de enterrar a muchos amigos que muchas veces terminen con otros muertos, inclusive. Sí, señor. Y tenemos también lo que son los mercados populares. Mira, los mercados tienen un significado al lado de las bodegas. Yo le he insistido a muchas... Tienes también las bodegas. Las bodegas y los mercados son para ti elementos importantes dentro de lo que es ese concepto del pueblo. Sí. Mira, pero es que ni siquiera... Hay pueblos urbanos y pueblos rurales. Y nosotros debemos pensar Los Teques como un pueblo urbano. Los Teques no tienen por qué crecer hacia adentro, que puede expandirse hacia afuera, hacia otros lados, sobre todo hacia Aragua. Está bien, pero Los Teques debería mantener esa visión de pueblo. Tú vas en Mérida a la calle de Dos Loras, por ejemplo, que es la del extremo. Es una calle pequeñita con unas aceras como de 50 centímetros. Y nadie ha intentado hacerle un anexo como para ampliarla. Eso es lo que le da valor, significado. Porque es un patrimonio. Es un patrimonio. Entonces nosotros aquí tenemos eso también. Mira, bueno, es lo que están haciendo, lo que se ha mantenido en el Latillo, por ejemplo, exacto, una zona turística con particulares fachadas. Los negocios mantienen lo que es esa identidad, esa tradición de su aspecto físico. No, captaste perfecto lo que estamos hablando. Yo en París vi, en un pueblo cercano de París, en Fontainebleau, donde vivimos un tiempo, bodegas
de una absoluta limpieza. La verdulería se vende allí completa, resguardada, porque los jugoneros venden verduras y vegetales, y eso, imagínate la contaminación. Pero aparte de eso, las menudencias. ¿Cuánto pierdes tú de tiempo yendo a un automercado para pagar y hacer una cola inmensa para comprar un medio kilo de café, por ejemplo? La cuestión extraordinaria de las bodegas es que obligan a la parada, a la conversación, al café mañanero, la compra del periódico, el intercambio. En fin, tiene un sentido antropológico. Allí, ¿qué consideras tú que nos ha faltado en la ciudad de Los Teques para preservar esos patrimonios históricos? Quizás, bueno, una casa se puede mantener, de hecho tenemos la Casa de las Carretas, en donde se ha mantenido gracias a la voluntad y la pasión que le tiene su propietario. Y entonces él presenta un museo allí en donde usted puede disfrutar de lo que ha sido desde las cerámicas originales de hace más de 100 años, las boticas, una lencería incluso. Pero mira, ¿qué ha faltado? Son esfuerzos individuales que se están haciendo, sí, y no colectivos. Mira, hay que construir una teoría de la ciudad. Hay que hacer un congreso de la pequeñidad, donde podamos reunirnos todos. Aquí no hay exclusión. Todos los dolientes, que se ponga un lacito negro aquí, entonces diga, yo soy doliente de Los Teques, yo puedo entrar y aportar. Porque todos tienen algo que decir y todos tienen el mismo padecer. Todos tenemos la calamidad de esas calles sucias, dígame, las paredes de Los Teques, eso es espantoso. En fin, hay una situación de desidia terrible, pues, por parte, y al ciudadano hay que invitarlo, hay que, a través de los medios de comunicación, hay que educarlo, hay que estimularlo para que conserve, preserve, que quiera la ciudad, claro, que se siente sobre incluido, todo aquel pertenece. que él tiene una infraestructura que aún se mantiene con recuerdos importantes de lo que fue una arquitectura de época. Claro, no podemos centrar todo en el retorno al ayer, ¿no? Porque el mundo no es de los viejos ni de los muchachos, es de todos, ¿no? Entonces también hay que pensar unos espacios para estas generaciones que vienen, que no van a renunciar, ¿verdad?, a esas nuevas propuestas por quedarse con lo anterior, sí, claro. A ellos también hay que brindarle unos espacios, pero unos espacios de orden citadino, que tengan el concepto de civilización, que no tengan anarquía, que podamos convivir, pues. Donde presente y pasado puedan estar relacionados. Claro, ¿por qué no? Por ejemplo, en San Antonio, en Los Ales, yo veo que a los muchachos les tienen una cuestión allí donde se tiran con las patinetas y hacen una cantidad de cosas, y San Antonio se preserva, el pueblo de San Antonio. Entonces, ese es ese crecimiento hacia afuera. Hacia afuera, que necesitamos, claro. y preservar ese corazón hermoso que debe mantenerse en los... Ahora, los mercados, ¿por qué? Digamos, para no decir todo el mundo, pero una mayoría abrumadora, cuando llega a un pueblo quiere ir al mercado, sea en el llano, sea en la costa, y quiere almorzar o desayunar o lo que sea en el mercado. Hay una situación ancestral, hay un arquetipo que está haciendo fuerza de adentro, de la reunión. El mercado, en el mercado se decían los edictos, se azotaba a los delincuentes que se agarraban, en los mercados se discutían las propuestas políticas, en los mercados se interrelaciona la persona, y entonces por un instante sale de toda la agresión urbana, y entonces ingresa un mundo de colores, de sonido, de olores, de sabores, ¿verdad? Todo eso de un orden. Tú vas al mercado de Mérida y es casi obligado, si uno hacia haya ido 100 Cambia veces. La actitud incluso, solo sí, por el hecho de entrar. ¿Ve? Entonces aquí nosotros tenemos que pensar antropológicamente, con un sentido cultural, los mercados que se están haciendo. No pueden ser unos depositarios nada más con unos cucuruchos para vender allí. Tiene que tener otra visión, tiene que haber en buenos restaurantes tradicionales, tiene que haber sitios donde se estimule a los artesanos de la comida, de todo esto, a vender sus productos allí. Tiene que haber incluso sitio, una plaza donde alguien se pueda sentar un rato mientras descansa, lo que sea. Claro, porque las compras siempre agotan. Sí. Sí. César, ¿dónde podemos conseguir este libro? Entendemos que fue editado por el gobierno de Miranda, pero finalmente es la ciudadanía la que debe tenerlo en sus manos. Sabemos que las bibliotecas son importantes. En la Torre de Chocolate, en la final de la calle Rocio y por la arriba también. En la Torre de Chocolate, en el piso 4,
el apartamento A, allí está la fundación. Okay. Y allí lo venden. Buenísimo. También creo que ya lo llevaron a las librerías como la Alternativa y eso sí, que están ahí en los teques. Bueno. Pero allá es seguro absoluto. Chévere. Nosotros queremos de verdad reiterarles la invitación a disfrutar de Calles de Piedra, un libro pues escrito por César Hedler que recoge lo que son vivencias de lo que fue y lo que es, lo que aún se mantiene de aquella ciudad y del clima ideal. Se nos quedó pequeño el tiempo, sabemos que estos relatos son bien interesantes y es lo que yo insisto siempre, una manera de conocer nuestra historia es con la narración oral y eso es espléndido, cuando nos los hace gente que además ha vivido en los teques, adora a los teques y nos los regala a través de estos escritos bien cómodos, bien didácticos, pues entonces estamos bendecidos por ello. Así que César, muchísimas gracias por este regalo que nos haces a la ciudad de Los Teques, a quienes adoramos este pequeño terruño. Y bueno, vamos a estar abiertos a nuevas invitaciones porque vendrán sorpresas también con César Hedler contándonos sus narrativas acá en Mira TV. Nosotros de esta manera, bueno, le agradecemos a ustedes permitirnos entrar a sus hogares, como siempre, con muchísimo placer, con muchísimo respeto, buscando lo que es noticia positiva en el día de hoy. Felicidades a todas las mujeres, ojalá y sea un día de mucho provecho, de muchas bendiciones, pero también de muchísimas reflexiones. Los esperamos próximamente en el día de mañana.